Es decir, uno no sabe hasta qué punto se va a agravar la situación. Bueno, el canciller decía en esta semana en el Consejo de Seguridad que las bandas se están acercando a la frontera. Yo le decía de la implicación directa e indirectamente de los dominicanos en el tráfico de nacionales haitianos. Y entonces Liva Yetel sostenía de que se están investigando un dealer de vehículos de alta gama incluso que se han dedicado al tráfico de haitianos. Un vehículo de eso, una jipeta, puede trasladar 30 haitianos como lo van ubicando porque lo activan como saco. Sí. Porque es una red que hay de tráfico de haitianos y se evidencia también con el tráfico y el traslado de parturientas haitianas a los hospitales dominicanos. Sin ningún tipo de, ni un acta de bautismo, llegan aquí a los hospitales dominicanos de toda la república, colapsa el sistema primero, el Estado incurre en un gasto de que debe salir también de todo el bolsillo de los dominicanos, de los impuestos de los dominicanos. Nosotros estamos solventando una salud, educación y seguridad a los haitianos. Porque... Amable televidente, en Propuesta Semanal contamos la participación con un joven brillante, politólogo, periodista, tiene un máster en ciencias políticas, en políticas públicas y en gestión municipal, así que tiene una formación sumamente interesante. Es el licenciado Héctor García Santos. Con él tenemos muchos temas de interés en Propuesta Semanal. Héctor, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ingeniero, yo agradezco siempre el gesto que usted tiene de hacernos la invitación. Ya es una segunda oportunidad aquí en este programa Toque de Queda para los fines de semana. Gracias. Así que agradecido. La próxima será en el Telematutino. Gracias. Pero hoy no está Kenia, pero como quiera, ella nos dejó preparada las 2 tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Santo Domingo. Héctor, hay muchos temas de interés. Para uno que no podemos soslayar, sin que eso implique juicio de tu parte, pero es el tema de la tragedia del jet set, que ahí la pirámide social dominicana quedó impactada a todos los niveles. Pero además en este canal, Eddie Feble le dio el palo de lograr una entrevista con el señor Antonio Payá, que ha tenido una difusión en las redes y múltiples, miles de opiniones de todo tipo. El politólogo, el periodista, ¿cómo enfoca ese evento? Su impacto. Principalmente yo quiero las condolencias a todos los familiares de la víctima, al pueblo dominicano, porque esta tragedia no solo enluta a la familia que tienen seres queridos que murieron ahí. Cualquier dominicano tenía un conocido de los que murieron ahí. Sí. Porque de todos los extractos sociales murieron personas. Murió empresarios, militares, periodistas, estuvieron ahí, muchos. Más sin embargo, el impacto que esto ha causado enlutó, incluso con una Semana Santa después, aunque el gobierno tomó algunas medidas, el pueblo estaba enlutado también. No había el mismo nivel de actividad que regularmente se da, porque es una tragedia que se desarrolla, que no hay precedente prácticamente en lugares de un establecimiento de diversión que sucediera algo de esta naturaleza. Esto que marcó prácticamente ya la sociedad dominicana por siempre, porque será difícil olvidar la tragedia del jet set. Independientemente del criterio, y que uno debe ser garantista también y esperar los informes que rindan los organismos del Estado que están en el proceso de investigación, y que de cierto modo también no va a eximir de ningún tipo de responsabilidad, porque ya hay un juicio social. Sí. Que se ha hecho. Me gustó ese término. Un juicio social. Ya hay un juicio social. Ya hay un juicio social que en la psiqui del dominicano y de cualquiera, cualquier asunto, cualquier informe que no vaya a tener algún tipo de responsabilidad de lo que establezca la ley con respecto a cualquier tipo de negligencia que tuvieran por parte también de los dueños del establecimiento, y las reparaciones posibles también de las víctimas en este caso. Ahora, hay que ser garantista también. El señor Payá no se ha sustraído del proceso, se ha mantenido y ha dado la cara, porque emocionalmente no es fácil para nadie que tenga un momento como el que él esté viviendo empresarialmente,
un momento también del que murieron también parte de las personas que convivían con él permanentemente, gente de su propia clase social, incluso hasta socios de negocio y muchísimas cosas, familiares, porque él decía en la entrevista que él dio en esta plataforma de medios, de que quien lo llama a él es su propia hermana. Y yo veía también declaraciones de la hermana que a la hermana se le desprendió incluso hasta una oreja. Entonces a veces hay que esperar que sean las investigaciones que den lugar para uno poder, porque han aparecido muchísimo, incluso el proceso de desinformación que hay constantemente en las redes sociales, y hay que esperar porque el Estado Dominicano, ¿qué debe hacer? El Estado Dominicano debe ubicarse y las instituciones del Estado para que esta investigación sea lo más transparente posible. ¿Por qué? Porque eso puede conllevar a la pérdida de la autoridad y de la legitimidad también de cualquier autoridad que vaya a tomar cualquier decisión en este caso. Porque yo no creo que este pueblo, esta sociedad vaya a aceptar cualquier paño con pasta de lo que suceda ahí. La sociedad pide también un régimen de consecuencias y el Estado también debe adecuar, si no hay la normativa legal para la supervisión de estas obras también, va a tener que entrar en un proceso de supervisión de obra del Estado. Usted como ingeniero sabe, ingeniero, y dirigió el Colegio de Ingenieros, que en más de un 85% de las obras de este país no tienen ningún tipo de regularización. ¿Por qué? Porque un maestro constructor, yo quiero construir una casa, yo busco un maestro constructor, hacen 4 zanjas y se fajan a pegar bloques, cemento y varilla y le montan 3 y 4 pisos, incluso donde no está permitido por... Bueno, perdón. El caso de La Vega, del edificio de La Vega que cayó, era que ese es un edificio para 2 pisos. Y le montaron 2 más. Le montaron 4 pisos. Incluso hay un estudio de suelo. Siempre en las construcciones hay que estudiar el suelo para ver la capacidad de resistencia y buscar un ingeniero estructuralista para que pueda medir el peso que pueda soportar. Vemos que en Herrera el Ministerio de la Vivienda mandó a demoler también un edificio que había en esa cosa. Y incluso en la propia capital hay muchísimas torres que tienen está prohibido incluso por el ayuntamiento que siga la construcción. ¿Por qué? Porque han desobedecido, no están cumpliendo con los parámetros primero técnicos, legales, para que continúe la obra. Entonces eso va a evitar muchísimas tragedias como la que sucedió ahí en la tragedia del IEXE. Mira, lo más grave, Héctor, yo estuve en esta semana en el telematutino al ingeniero Leonardo Reyes Madera, que él dirige una unidad encargada de evaluar todos los edificios públicos, comenzando con las escuelas y después los hospitales. Y él mismo admitió que él ha alertado sobre la vulnerabilidad de las escuelas y de algunos hospitales, pero que los ministros no hacen nada porque no tienen presupuesto, porque tienen los presupuestos por otra cuestión, y resulta que este es un país de alta intensidad sísmica. Sí, claro, porque hay que recordar el terremoto en Haití, incluso aquí constantemente se mantiene la placa tectónica en constante movimiento, e incluso es una debilidad del propio Estado, que el director de una oficina de esa naturaleza como Onesvie, que se llama me parece, sí, que ha cobrado relevancia ahora con esta situación y esta tragedia. Incluso yo lo escuchaba prácticamente en esa entrevista que se le decía del puente también que ha salido aquí, de la 17 que ha salido aquí, y producto también de la presión social, presión de las redes sociales, motivaron al gobierno a tener que ir y a presentarse, a decir que el puente y a la recuperación. Incluso él decía que quien construyó el puente son unos contratistas venezolanos y que el Estado, el gobierno, tuvo que llamar nuevamente a esa gente para que venga, porque hay un mantenimiento que se debe dar a las obras públicas. ¿Por qué? Perdón, Reyes Madera dijo que en el año 1922 él alertó en un informe que ese puente había que reforzarlo, y no se hizo nada. Entonces, pero como tú dices, la presión social de los medios fue la que hizo. Los medios de comunicación y las redes sociales, viendo esta situación, como se están generando una serie de taponamientos en esta ciudad, y constantemente en hora pico, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 5 de la tarde, el peso de un taponamiento encima de ese, y que ande en columna del metro, que ande en la viga volando. Entonces no es verdad que el peso de ese edificio
no va a tener ningún tipo de consecuencia con el peso de ese edificio. En cualquier momento podría también colapsar. Entonces, ya viendo este colapso y viendo la tragedia del YECC, donde oficialmente hay más de 230 muertos, este país no resiste otro tipo de tragedia de esa naturaleza. Esta es la peor tragedia. Esta es la peor tragedia que ha pasado aquí. Incluso esta tragedia dominicana, yo no veo un precedente cercano en los últimos 200 años, lo que ha pasado con terremotos o que pase también por la inclemencia de la naturaleza. Ya eso son cosas que la naturaleza es impredecible. Exacto. En David y Federico murieron, qué sé yo, más de 1000 personas. Exacto. Pero fue un fenómeno natural. Que no tenemos control. No hay control pero en de la naturaleza. Tenemos control. Era como dice el presidente Balaguer cuando le decían del tema de la lluvia, dice Balaguer, pero yo con un decreto no puedo decir que llueva. Entonces la naturaleza no avisa. Una onda tropical aparece, se forma por cuestiones naturales y puede impactar a las comunidades. Más sin embargo, la prevención incluso de que yo en mi vivienda, en mi casa, si hay una filtración, yo tengo que prevenir lo que pueda. Yo tengo que buscar a una persona que trabaje, que suba al techo y que me verifique y que pueda colocar también algún aditivo que impida que la filtración. ¿Por qué? Porque yo escucho siempre decir de los ingenieros y los expertos que el agua es la capacidad de filtración del agua. Y decía el propio Payá en ese momento de que el día anterior le habían cambiado unos plafones. Entonces yo veo que ahí hay un proceso, incluso una incriminación propia de que si hay una filtración constante por X tiempo y tú no paralizas y hay un incendio, no sé, porque he escuchado de muchos abogados de que el ayuntamiento, pero el ayuntamiento se supone que con el incendio y la unidad de bomberos, que es el ayuntamiento, que es parte del ayuntamiento, se supone que ese edificio debió salir. Porque cuando se produce un incendio, también el acero, ¿qué produce el acero? ¿Qué pasa con el acero? El acero también siente con el calor porque el acero en base a calor. Entonces, la viga... Ese era el momento de haber hecho una revisión estructural. Una revisión, incluso una propia demolición y adecuar ese escenario a los nuevos tiempos, y construir una estructura con capacidad de resistencia y más que esté en un área de la zona del Mar Caribe, por el salitre también, que ese es otro de los elementos que puede también conllevar al deterioro permanente de la planta física. Ahora bien, eso da también y da incluso una motivación a los propios empresarios de la construcción y a la propia sociedad dominicana, que hay que tener cuenta con eso, porque es que la pérdida de la vida y muchas personas que hicieron grandes aportes a este país perdieron la vida ahí en un establecimiento de la decencia, porque hay que reconocer que ese negocio era un negocio considerado de una clase media alta, y no necesariamente, porque murió muchas personas también que no eran parte de un estrato social. Ahí hubo de todo, porque era de fácil acceso constantemente, y más siempre, como decían, de los lunes. Entonces iba un criterio de personas que aprovechar también un escenario principio de semana de presentaciones de grandes artistas, pero llegó la desgracia cuando nadie lo quiere. Así es. En un escenario de tanta capacidad de gente, aproximadamente se supone que ahí había más de 800 personas en esa presentación artística donde desgraciadamente murió Ruby Pérez. Una desgracia completamente que el Estado, y que sorprende también al propio Estado. Y ahora tienen que crear un protocolo, urgentemente incluso, porque yo escuchaba que decía el ministro Carlos Bonilla, de que el ordenamiento jurídico, ellos no tienen capacidad o facultad para regular edificaciones privadas, sí, para el tema de los permisos. Sí. Pero ya con el tema de la regulación... Ellos actúan y supervisan durante la construcción de algunas obras. De algunas obras. Porque como tú señalaste, en el interior y aquí, un maestro te hace un edificio. No, te hace un edificio y nadie va y lo regula, incluso ni los ayuntamientos. Porque los ayuntamientos se supone que tienen que dar unos permisos de construcción y deben decir, no, mira, con estudio, claro, con estudio científico. Decir, mira, este edificio tiene capacidad para un nivel, para 2 niveles, pero si tú te excedes, ya el ayuntamiento tiene que ir y clausurar la construcción, porque ya va en detrimento también incluso de la seguridad física de las personas. Claro.
Pasando a otro tema, Héctor, el tema haitiano y la propuesta del presidente de los 15 puntos, ya se comenzó el protocolo en los hospitales, el presidente el pasado jueves fue a la frontera, se reunió con los alcaldes para que también los alcaldes tuvieran participación, pero junto a eso viene Amnistía Internacional y de nuevo exige que cesen las deportaciones y exigen que ese sea el protocolo mientras en Haití la situación se agrava. Es decir, uno no sabe hasta qué punto se va a agravar la situación. Bueno, el canciller decía en esta semana en el Consejo de Seguridad que las bandas se están acercando a la frontera. No es que el único nivel de participación en cuestiones dominicanas y haitianas de Amnistía Internacional es de reclamar, de restregarle al pueblo dominicano, al gobierno dominicano, a estos 48.000 de kilómetros cuadrados de que tenemos que cargar con un peso que a nosotros no nos corresponde. Nosotros hemos sido extremadamente solidarios con el tema haitiano. Fíjese bien que el Estado Dominicano ha cargado con un peso histórico, incluso desde nuestra propia independencia, porque nosotros no nos independizamos de Francia ni de Estados Unidos, fue de Haití. 22 años de ocupación haitiana en este país y nosotros hemos continuado con un nivel de solidaridad sin resentimiento ninguno con los haitianos, porque usted sale ahí a la calle a la 27 de febrero y se va a encontrar con un haitiano trabajando, algunos en condición irregular, otros en condiciones regulares. Entonces, en un proceso migratorio, con un condicionante como nosotros tenemos al país más pobre del hemisferio occidental, principalmente del continente americano, tenemos que cargar con el peso de que ellos no tienen ningún servicio que valga la pena en Haití, de que no tienen un gobierno legítimo, de que no tienen autoridades que tú puedas. Por eso es que el Estado Dominicano tiene incluso complicaciones cuando va con las repatriaciones de haitianos a su territorio. Entonces, Amnistía Internacional, que en un comunicado que pudiera decir tratando de humillar al pueblo dominicano y con un componente incluso de xenofobia a los dominicanos que ellos han utilizado siempre. Nos acusan de racismo. Nos acusan de xenofobia a los pueblos dominicanos, y yo quiero dejar bien claro aquí que el pueblo dominicano es el pueblo más solidario del continente americano. ¿Y por qué lo digo? Porque vemos con la migración irregular venezolana que se ha dado también propiamente al continente, donde todos los países a los venezolanos lo están sacando. ¿Y qué pasa aquí con el Estado Dominicano? Regularizó a un programa de regularización para los venezolanos. Se han integrado a la actividad económica del país. Con los haitianos, con las 15 medidas del presidente de la República, que se le ha dado seguimiento constante, después que aquel, me parece, el 6 de abril, cuando lo anunció, ayer estuvo reunido esta semana estuvo reunido con los ayuntamientos, con los gobiernos locales. Y también dentro de esta medida se establecieron que en cada provincia del país se va a establecer una oficina de migración. Porque yo no entendía en ningún momento cómo en este país, en una provincia, no había una oficina de migración. Incluso con la brigada del ejército. Especialmente en la frontera. En la frontera, que entonces la brigada del ejército, dentro de estas 15 medidas se fortalecieron las tres brigadas que hay. Incluso el Estado Dominicano, el gobierno debería establecer en cada provincia fronteriza de las 5 una brigada del ejército para contener la migración irregular de los nacionales haitianos que cruzan a este país. Pero ahí hay un tema del negocio. El propio vicealmirante Lee Ballester decía en la conferencia de prensa con el presidente de que se están investigando, incluso dentro de la propia conspiración, que usted escribió un artículo, ingeniero, detallando propiamente, y yo le decía de la implicación directa e indirectamente de los dominicanos en el tráfico de nacionales haitianos. Y entonces Lee Ballester sostenía de que se están investigando un dealer de vehículos de alta gama incluso que se han dedicado al tráfico de haitianos. Hagamos un ejercicio simple. Un vehículo de eso o una jipeta puede trasladar 30 haitianos como lo van ubicando, porque lo activan como saco. Sí. Y lo meten en una jipeta y tú lo vas contando que 30 haitianos a 30,000 pesos, cada viaje de eso le saldría a 900,000 pesos a esa estructura. Se paga la jipeta en 2 viajes. En 2 viajes. A la estructura entonces que hay, porque es una red que hay de tráfico de haitianos, y se evidencia también con el tráfico y el traslado de parturientas haitianas a los hospitales dominicanos.
Esta medida principalmente, que para mí debe ser la más importante del gobierno, que es el tema de los hospitales, porque usted sabe que nuestro sistema sanitario de los hospitalarios, la red hospitalaria, ha sufrido el colapso permanente histórico por la presencia de esta presencia irregular, principalmente de los nacionales haitianos en territorio. ¿Por qué? Porque los servicios que son precarios, que no tienen prácticamente, que son tan abundantes, los dominicanos no tienen acceso también por la migración haitiana irregular, que buscan también este tema de servicio. ¿Qué pasa con el dominicano? Cuando va a un hospital, ve esta tragedia que hay, así hay que catalogar también esta tragedia migratoria. ¿Qué recurre? Se recurren entonces a los centros privados, porque el gobierno también debería ver que si hay también un componente de los propios centros privados para que el sistema público colapse con el tema de la migración irregular en los hospitales públicos. ¿Qué pasó con esto? Que implementando en las maternidades principalmente la presencia de migración y que el sistema también, los médicos tengan que recibir, primero, una identificación. Naturalmente, si tú vas a una consulta, tienes que tener un nombre, una identificación, un contrato de trabajo. Y otra importantísima de la medida, de que ese haitiano que esté aquí tenga también un espacio físico donde viva de manera regular. Y por eso el presidente hacía alusión de que al Congreso, y también se presentó Antoliano Peralta al Congreso de la República para llevar un proyecto de ley de modificación al Código Laboral. ¿Por qué? Porque aquí en ningún momento se está cumpliendo con el 80-20 que establece el Código Laboral. Naturalmente, habría que revisar también, pudiera ser, porque nosotros entendemos que la migración haitiana, nosotros dependemos en áreas muy importantes de la economía dominicana de esa presencia, pero que se pueda en condición regular traer como se hacía en años anteriores para el tema de la caña. ¿Por qué? Porque la agricultura y la construcción, usted escribía su artículo, el último artículo suyo, que decía que principalmente en el sector construcción descendió el tema de la construcción, menos 100.7 me parece que descendió. Entonces, independientemente vemos que este es un país que está construyendo permanentemente, principalmente en las zonas hoteleras, que se desaceleró, pero también aquí hay que buscar la manera de regularizar, porque si no, como dentro de las 15 medidas el presidente decía, de que nosotros estamos a punto de la pérdida de la identidad nacional. Porque cuando ya tú tienes que un hospital público, de la red de hospitales públicos, de cada 10 niños, 6 son de nacionales haitianos, que llegan sin ningún tipo de, ni un acta de bautismo, llegan aquí a los hospitales dominicanos de toda la República, colapsa el sistema primero, el Estado incurre en un gasto de que debe salir también de todo el bolsillo de los dominicanos, los impuestos de los dominicanos. Nosotros estamos solventando una salud, educación y seguridad a los haitianos, porque también, naturalmente, en Haití no hay seguridad, pero ellos llegan aquí a República Dominicana y en República Dominicana tienen garantizado, aunque sea el tema de la salud y la educación hasta el nivel medio, que naturalmente son protocolos internacionales que debe también darse y garantizar cualquier Estado receptor, aunque sea de una migración irregular. Claro está que nosotros, independientemente de ese criterio humanitario que tenga el pueblo dominicano, nosotros no podemos también prescindir de que nosotros garantizar a nuestros ciudadanos, a los dominicanos, de esto, porque ningún extranjero, incluso la propia Constitución lo establece, no está por encima tampoco de un dominicano primero, que esto es lo que sostiene también. Por eso es que el auge ahora mismo de la ultraderecha en el mundo está subiendo. Por eso es que Donald Trump dice American First, primero América. ¿Por qué? Porque la migración, principalmente de la irregular, y es por esto que vemos que el Ministerio de Interior, con su engranaje de todas las instituciones, con la Dirección General de Migración y la Liga Municipal Dominicana, que es un órgano adscrito también al Ministerio de Interior y Policía, también con los gobiernos locales, para centralizar mancomunadamente y creando un observatorio, colocando a personalidades también que vayan a velar por una verdadera veeduría de estas 15 medidas también, porque quizá algunas personas podrían pensar que fue una forma populista del presidente de la República, pero se ha dado continuidad
incluso ha hecho una invitación a los partidos políticos de que se sienten en un diálogo. Y yo veo también que incluso quiero hacer una crítica constructiva, que veo que la Fuerza del Pueblo no ha dicho nada, incluso que el propio presidente Fernández había sostenido en un momento, ha hecho este tipo de propuestas. Más sin embargo, el PLD que convocó automáticamente y creó una comisión para establecer un protocolo también de diálogo con el gobierno para unificación, porque no hay algo que unifique más a este pueblo, a esta sociedad dominicana, que el tema de regular esa migración avasallante y irregular, principalmente de nacionales haitianos. Vamos a hacer una breve pausa, Héctor, interesante. Nos quedan otros temas. Volvemos en unos minutos después de la pausa comercial. Continuamos, amables televidentes, con el licenciado Héctor García Santos, periodista, politólogo con varias maestrías. Agotamos el tema del jet set y el tema haitiano, que son dos temas importantes que están sobre el debate. Pero también sobre el tema haitiano o el tema del país. El pasado 24 de abril se produjo una marcha. ¿Cuál es tu opinión sobre la llamada antigua orden dominicana que se dio a conocer muy fuertemente con la marcha de Friusa? Y pienso que fue en parte lo que obligó al presidente ese domingo a hablar y anunciar los 15 puntos. Sí, tienen también o han realizado una marcha que habían convocado para el 24 de abril en el Palacio, de cara a una marcha pacífica al Palacio Nacional. No, incluso esos jóvenes que han convocado a esto tienen que tener catalogarlo también como histórico, sí, esta convocatoria, porque ellos lo único que están defendiendo es su país, están defendiendo la identidad nacional, están defendiendo la soberanía nacional, están defendiendo el Estado dominicano, están defendiendo a cada persona que no tiene capacidad de ser escuchado y se fueron. Incluso el gobierno debe agradecer, este país debe agradecer a la nueva orden, que fue y destapó también una olla de grillo que había en Friusa. ¿Por qué? Porque en esta semana el gobierno fue y entró con migración a un desalojo también de unos terrenos que estaban invadidos principalmente por irregulares, por inmigrantes ilegales, que se metieron, invadieron. Entonces debe prevalecer el Estado de Derecho. Una propiedad privada que fue invadida, un territorio que evidentemente el gobierno no tenía control no tenía control absoluto. La policía tenía miedo de entrar. Tenía miedo de entrar. Entonces, ¿qué provocó esta situación de la nueva orden dominicana? Que el gobierno se envalentonara, porque ante los dominicanos se veían con un nivel de debilidad. Aunque el presidente justificó en un momento que es su deber justificar de que el gobierno dominicano tenía control de este territorio dominicano, incluso en un extremo, porque si me dijeran que en Elia Piña, Dajabón, Pedernales o Montecristi, que son provincias fronterizas, yo pudiera entender de que el gobierno no tuviera control de una parte fronteriza por la cercanía con Haití. Ahora, irse al extremo, allá a Higüey, a la provincia más lejana orientalmente, a que el gobierno no tenga control de un territorio es preocupante. Además, en un polo turístico. En un polo turístico, y no es secreto para nadie que donde hay una migración irregular, principalmente haitiana, es un desorden generalizado. Es un desorden generalizado porque no hay forma alguna de que se establezca ningún protocolo de organización, porque según son en Haití, vienen y transmiten y esto lo traen aquí. Traen el desorden. Traen el desorden porque le corre le corre el nivel de desorden que por eso Haití ha colapsado. Porque ellos lo que no pueden dañarlo, todos quieren destruirlo. Entonces, con una capacidad el Estado, y que ha sido de una forma irresponsable, en un momento con el tema de la migración, con todos los gobiernos. Después del presidente Balaguer, con los temas migratorios, aquí han pasado 4 gobiernos. Y todo, hasta ahora, que fue la presión mayúscula, la presión mayor que ha recibido el presidente Abinader, es que se han establecido esas 15 medidas
porque aquí se agarraban y se decían por un tema popular del momento. Incluso se utilizaba como un tema político, de coyuntura política del momento. Ahora no, ahora se levantó un movimiento incluso que preocupa a los propios partidos políticos. Porque el gobierno ha tomado esta medida no tanto porque debería tomarla, porque hay muchos intereses de por medio. Ahora, es que ha preocupado al sistema de partidos políticos que jóvenes han asumido una actitud nacionalista, patriótica, y un grupo de jóvenes incluso haciendo opinión en los medios de comunicación le está tomando la palabra a muchos y se están posicionando, que la principal encuesta también están posicionando jóvenes de esto, y el pueblo dominicano está observando, y este pueblo es un pueblo también consecuente y que ha tomado carta también en el asunto y que ha, incluso por el tema de la propia migración, vemos también como muchos de los candidatos que han defendido. El presidente Abinader en un momento se entendía que había un miedo con el tema, porque tenía un criterio de la propia migración. Más sin embargo, ha sido uno de los presidentes incluso considerados más nacionalistas, porque el presidente tiene un control absoluto del Congreso Nacional. El presidente también tiene un control absoluto también de la parte política con un partido fuerte, con una alta popularidad. Más sin embargo, ha tenido que ponerse y colocarse ante las circunstancias del pueblo dominicano, las circunstancias internacionales, y como usted bien sostenía ahorita, el canciller le dijo en el Consejo Nacional de la ONU de Seguridad, le dijo: las bandas se están acercando. Nosotros, si nos vemos la necesidad, vamos a tener que responder. Por eso, dentro de las medidas que el presidente ha sostenido, ha enviado aproximadamente 1.500 efectivos del ejército hacia la zona fronteriza para, con 9.500 personas más que hay militares que hay allá, fortalecer la presencia militar en esa zona fronteriza. ¿Por qué? Porque si las bandas haitianas llegan a los puntos fronterizos, el Estado Dominicano, para resguardar su seguridad, y tiene también que utilizar el uso de la fuerza para salvaguardar el interés nacional, va a tener que hacerlo. Porque no es verdad que nosotros podemos aceptar y tolerar de que esas bandas haitianas crucen territorio dominicano y empiecen entonces a controlar parte del territorio dominicano. Porque ahí sí es verdad que hay un problema real de soberanía nacional, real incluso de seguridad pública. Eso incluso la propia seguridad nacional, con el tema de los haitianos y con esas bandas, que no se puede dudar también que haya también parte que cruzan, porque hay puntos fronterizos, incluso dentro de la propia modificación de la ley, se establecen unos puntos ahí de que cualquier funcionario militar o civil que incurra en temas de conspiración al Estado debe ser endurecida la pena. ¿Por qué? Porque es que no es posible que un militar que esté salvaguardando la frontera, las líneas fronterizas, acepte ningún tipo de dádivas. Hay que ser duro. Hay que ser enfático y duro con esto, porque eso es conspiración. No puede ser que un autobús de transporte público ande cargado de haitianos o cargado de irregulares de cualquier nacionalidad. ¿Por qué? Porque eso es antipatriótico. Eso es incluso penalizado por la propia ley, pero era como decía el propio director de migración. Es que tú vas, agarras un vehículo cargado de irregulares, pagan una multita y se llevan su vehículo. ¿Qué pasa? Los conductores suelen siempre desaparecer. No hay ningún tipo de criterio, ningún tipo de la propia seguridad de ver una persona detenida, presa y condenada por el uso del tráfico de irregulares haitianos. Qué pena que no tenemos más tiempo, pero realmente ha sido provechosa la conversación, porque hemos tratado el problema más grave de la República Dominicana, que es el tema migratorio. Muchísimas gracias. Agradecido, Héctor siempre. García Santos. Nos vamos a comerciales.